Decía Pierre Teilhard de Chardin, la evolución es un postulado general ante el cual todas las teorías, todas las hipótesis, todos los sistemas de aquí en adelante deben postrarse y satisfacer para ser ciertos y creíbles. La evolución es una luz que ilumina todos los hechos, una trayectoria que todas las líneas de pensamiento deben seguir. Dicen, todos los sistemas, todas las filosofías, todas las teorías, todo debe postrarse ante la evolución. La teoría de la evolución propone quitarle al mundo un diseño y un propósito en su origen. No solo no fue creado con un propósito, dicen ellos, sencillamente no fue creado. El universo en toda su grandeza es el resultado de la casualidad y del azar. Los proponentes de la evolución nos dicen que todo lo que nosotros vemos, el sol, las estrellas, la gran variedad de aves, de todos los colores, de todas las formas, de todos los tamaños, los ríos, los mares, las islas, las flores, los niños, la primavera, la inteligencia humana, todo es fruto de la casualidad. Un científico le sugirió a alguien en una ocasión que en un universo en el que hay millones de planetas, es inevitable que la vida surgiera por casualidad en uno de ellos. Y la otra persona le dijo, señor, si el Scotland Yard encontrara un cuerpo en el baúl de su carro, ¿le diría usted a ellos que porque hay millones de baúles, de seguro en uno de ellos iba a aparecer un cuerpo? Creo que de todas formas ellos quisieran saber quién lo puso ahí. Y eso debe ser nuestro interés también. En este mundo en el que hay vida, en un planeta de los millones que hay, debemos interesarnos en quién puso esa vida ahí. ¿Quién puso esa vida ahí? ¿Y quién puso todo esto? ¿Quién puso todo esto que nuestros ojos ven, que nosotros podemos palpar, las frutas que podemos degustar? ¿Quién lo puso allí? Nosotros hemos estado estudiando por las tardes la doctrina bíblica de los atributos de Dios. En esta ocasión queremos pasar esta enseñanza a la mañana y considerar el atributo de la omnipotencia de Dios. Comenzar a considerar el atributo de la omnipotencia de Dios. Y hoy deseo ver esa omnipotencia de Dios, el hecho de que Dios es todopoderoso, desplegada esa omnipotencia en la creación. Hay diversas cosas que manifiestan la omnipotencia de Dios. La semana entrante, si Dios lo permite, consideraremos el poder de Dios desplegado en Cristo, en la resurrección de Cristo, en la salvación del hombre. Pero hoy yo quisiera ver solamente, concentrarme a ver el poder de Dios desplegado en la creación. Solamente. Y veremos el poder de Dios desplegado en el acto de la creación, el poder de Dios desplegado en su sustento de su creación, y el poder de Dios desplegado en la creación misma, en lo que hay. Veamos entonces en primer lugar el poder de Dios desplegado en el acto mismo de creación. ¿Cuánto poder se manifestó en el momento de la creación? Busquemos el Salmo 33 un momento. El Salmo 33 y ver qué dice la palabra de Dios al respecto. Después de alabar al Señor y de llamar a los justos a alegrarse en el Señor, en el versículo 6, dice el salmista, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, Él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Todo esto que nosotros vemos tuvo un inicio, tuvo un comienzo. Pocos están en desacuerdo con esa sugerencia.
Solo los que sugieren que el universo es eterno son los que no creen eso. Luego, todo el mundo está de acuerdo en que el universo tuvo un origen. Lo que la palabra de Dios nos dice es que ese origen se debe a Dios. ¿Cómo? Porque Dios dijo y fue hecho. Génesis capítulo 1 nos dice que Dios dijo sea la luz y la luz fue hecha. Haya las aguas, la separación de las aguas, produzca la tierra, que haya seres vivientes, y cada cosa que Dios decía se iba produciendo en la narración de Génesis capítulo 1. La Biblia comienza diciendo que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Queremos saber cómo salió todo esto. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dice este texto en el Salmo 33, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Y no solamente el planeta Tierra, sino también todos los astros, todas las estrellas, todos los sistemas y galaxias, tan solo porque Dios dijo sean y fueron hechos. Esa explicación no satisface a muchos. ¿De dónde puede salir algo tan majestuoso? Ellos prefieren inventar la teoría de que hubo una sopa galáctica o de que hubo una gran explosión de donde surgió todo esto. ¿Y de dónde salió esa sopa? ¿De dónde salió esa gran explosión? Bueno, ellos no se interesan en contestar esa pregunta. Lo que no quieren es decir que Dios hizo todas las cosas. Pero la palabra de Dios dice, toda la energía contenida en el universo fue producida por Dios. Toda la energía contenida en el universo producida por Dios. Él junta como montón las aguas del mar, pone en depósito los abismos. Tema entonces delante de Dios toda la tierra. Es bueno que el hombre tema a ese Dios que tiene el poder de crear todas las cosas. Y dice, Él dijo, fue hecho, mandó, existió. Lo que Él dice, eso es. En otras palabras, cuando el hombre se rebela contra Dios, se está rebelando contra la palabra del que cuando dice algo, eso es. Y tú te rebelas en tu corazón contra aquel que solamente tiene que decir algo y las cosas son. Y Él mandó de donde no había a que todo esto apareciera. Y Él mismo no ha sido creado por nadie. ¡Qué gran poder! Jeremías capítulo 10. Jeremías capítulo 10. El poder de Dios desplegado en el acto de la creación. En Jeremías capítulo 10, el profeta está denunciando la idolatría y cómo los hombres prefieren creer en estatuas, prefieren creer en objetos inanimados, depositar su fe en estas cosas. Dice entonces allí Jeremías, oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. La gente, no, lo que pasa es que hoy es el signo del zodíaco tal, y las estrellas están en esta manera, y ay, mira, tengo cuidado, tienen miedo, son supersticiosos, creen que si pasan por debajo de una escalera, si la sal se cae, una serie de cosas, dicen, no sean como las naciones, no teman esas cosas, es a Dios que tenemos que temer. Pero el hombre es muy sofisticado. Por eso a mí nunca me deja de sorprender cómo en noticieros de renombre, de respeto, incluyen secciones de zodíacos. Eso yo no lo puedo entender. ¿Cómo es posible que me dan la noticia así mismo como me dan algo acerca de lo que es el Acuario, lo que es Sagitario? ¿Cómo es posible? Dice, no tengan temor de esas señales, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para bien tienen poder. No tienen poder, ¿ven el punto? Esos ídolos no tienen poder, no pueden hacer nada, no pueden hablar, no pueden moverse, hay que cargarlo. Es lo que le está diciendo Dios. De manera que no tengas miedo. No hay semejante a ti, oh Jehová. Grande eres tú y grande tu nombre en poderío.
¿Quién no te temerá? A Dios hay que temer, Él es poderoso. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor. Porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos, no hay semejante a ti. Todos se infatuarán y entontecerán. Enseñanza de vanidades es el leño. Traerán plata batida de Tarsis, oro de Ufaz, obra del artífice y de manos del fundidor. Los vestirán de azul y de púrpura, obra de peritos es todo. Lo hacen un ídolo precioso. Mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Les diréis así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. Díganle así, que esos ídolos no hicieron los cielos y la tierra. Esos ídolos no hicieron nada. Pero dice, el que hizo la tierra, versículo 12, con su poder. El que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. A su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra. Hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia. Se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Vanidad son, obra vana, al tiempo de su castigo perecerán. Pero dice después, versículo 16, no es así la porción de Jacob, porque él es el hacedor de todo, e Israel es la vara de su heredad. Jehová de los ejércitos es su nombre. O tú crees en Dios como creador, hacedor con su gran poder, o tú terminas siendo un idólatra, adorando la creación, la naturaleza, adorando objetos inanimados, adorando el azar, cualquier cosa, o a ti mismo. Pero el hombre adorará algo, lo que no es y lo que no hizo nada. Y Dios dice, no, es a mí que hay que adorar, es a mí que hay que temer, porque yo hice los cielos y la tierra. Yo hice los cielos y la tierra. Cuando el hombre se opone a Dios, simplemente se está oponiendo al que lo hizo todo. Al que con su gran poder lo hizo todo. No tienen que buscarlo, pero en Jeremías 32, 17 al 19 dice lo siguiente. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, y nada hay difícil para ti, que haces misericordia a millares y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre, grande en consejo y magnífico en hechos, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Ese que hizo todas las cosas, lo hizo por su poder, y cada quien tiene que darle cuenta a él. Dice que Él le dará el pago a cada uno según sus caminos y según sus obras. Ese que hizo la creación es dueño de toda la creación. Tú le perteneces a Él. Él te hizo. Él hizo el mundo. Todos nos le debemos a Dios y le vamos a dar cuenta a ese Dios creador, el Todopoderoso. Salmo 104, versículo 5. Salmo 104, versículo 5. Dice, Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo como con vestido la cubriste, sobre los montes estaban las aguas. A tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron, subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste. Les pusiste término, el cual no traspasarán ni volverán a cubrir la tierra. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Está describiendo parte del comienzo de la creación. Cuando las aguas cubrían la tierra y no existían las montañas, no se veían las montañas. Y está describiendo el despliegue de poder de Dios en la formación de las montañas mismas. Las montañas se elevaron y se levantaron de las aguas y se formaron los océanos. Dice el versículo 6 al final, sobre los montes estaban las aguas. Los montes estaban cubiertos, pero a tu reprensión huyeron esas aguas. Dios dijo, quítense de ahí.
Suban los montes, dice, al sonido de tu trueno se apresuraron, subieron los montes, descendieron los valles al lugar que tú les fundaste. Sea Himalaya, sean los Andes, sean las montañas rocosas, Dios es el creador de todas las cosas. Y la pregunta es, ¿y cuánto poder se necesita para hacer una montaña así? ¿Cuánto poder? ¿Cuántos camiones necesita el hombre para poder hacer así? ¿Cuántas palas mecánicas? ¿Cuánta fuerza? ¿Cuánta energía habría que consumir? Bueno, los cálculos que hay que hacer para una sola montaña. Para una sola. Bueno, Dios las hizo todas con su gran poder. Dios las hizo todas las montañas con su gran poder. Ni una sola se le quedó. ¡Qué gran poder! Si levantar un objeto pesado necesita fuerza, un solo objeto pesado, ahí está. Imagínense lo que es hacer una montaña. Piensen en la energía a utilizar. Los ingenieros que están aquí, piensen cuánto movimiento de tierra se necesita. Vamos a hacer esa montaña. ¿Cuántos recursos se necesita? ¿Cuánto hay que invertir? Dios dijo y fue hecho. Dios dijo y fue hecho. Ese no fue el proceso de millones y millones y millones de años en el que esto fue poniéndose un pajarito, poniendo un granito de arena cada vez más. No. Dios hizo todo lo que nosotros vemos. Y hay montañas que son piedra sólida. Piedra sólida. Eso no es por casualidad que están ahí. No es por casualidad. Piensa en los grandes picos del mundo. Eso lo hizo Dios con su gran poder. El himno 50 que cantamos, ¿qué dice? Hoy canto el gran poder de Dios. Los montes Él creó. Habló al mar con fuerte voz, los cielos extendió. Su mente sabia cantaré, poder al sol le dio. Las luces de la noche sé que Él las decretó. Hoy canto el gran poder de Dios. Qué poderoso es nuestro Dios. Job capítulo 26. Versículo 2. ¿En qué ayudaste al que no tiene poder? ¿Cómo has amparado al brazo sin fuerza? ¿En qué aconsejaste al que no tiene ciencia? ¿Y qué plenitud de ciencia has dado a conocer? ¿A quién has anunciado palabras de quién es el espíritu que de ti procede? Las sombras tiemblan en lo profundo, los mares y cuanto en ellos mora. El Seol está descubierto delante de él y el Abadón no tiene cobertura. Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada, ata las aguas en sus nubes, y las nubes no se rompen debajo de ellas. Él encubre la faz de su trono, y sobre él extiende su nube. Puso límite a la superficie de las aguas. Hermanos, nosotros no estamos anegados en agua, porque Dios puso límite. Hasta el fin de la luz y las tinieblas. Las columnas del cielo tiemblan, y se espantan a su reprensión. Él agita el mar con su poder, y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. Su espíritu adornó los cielos. Su mano creó la serpiente tortuosa. He aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos. Y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Dios susurró y se creó el mundo. Sea. ¿Y si Dios tronara entonces? Y si Dios tronara, es solo decirlo, sea. Si ese es el susurro, ¿cuánto más será el trueno de su poder? Dice, ¿quién lo puede comprender? ¿Quién lo puede comprender? Por eso leer Génesis 1 compromete la voluntad del hombre. Porque leer a Dios decir, sea la luz, y las cosas eran, sea el hombre, e inmediatamente. Leer esa descripción del poder de Dios compromete la voluntad del hombre a obedecer a ese Dios. O se rebela contra el gobierno y el señorío de ese Dios, que es la mayor insensatez que el ser humano puede cometer. Pero a pesar de toda la información bíblica,
Los hombres se empecinan en proponer una evolución como explicación para el origen del hombre. La explicación que dan para el origen del universo es sencillamente irracional. La explicación que dan para el origen de la vida también escapa a la razón. La explicación que dan para el origen del hombre, por igual. Tienen que explicar el origen del universo. Una explosión, una sopa galáctica. Uy, qué profundo, qué científico. Tienen que dar una teoría para el origen de la vida. Todo era un gran líquido. Todo esto era un gran líquido. Y de repente se formó el primer aminoácido. Y de allí se formó la primera proteína. Y de allí se ha ido formando todo, señores. Ellos no estaban ahí, pero ellos dicen que es así. Ellos no estaban ahí, pero ellos dicen que es así. Ahora, no solo tiene que darse por casualidad y por azar que todas las estrellas se formaran donde están y todos los planetas y que la condición de vida en la Tierra fuera perfecta para la producción de ese aminoácido. Lo que tiene que pasar por azar para la formación de un aminoácido a partir de un átomo es sencillamente incomprensible. Pero no solo eso, señores. De ahí tiene que ir transformándose de tal manera a la perfección, por casualidad y por azar, hasta salir un mono. Y de allí del mono, irnos transformando en nosotros poder tener la inteligencia que el hombre tiene y los diseños que puede presentar. Yo prefiero, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Decía Chesterton, los evolucionistas parecen conocerlo todo referente al eslabón perdido, excepto el hecho de que está perdido. ¿Dónde está el eslabón? ¿Dónde está? Colin Patterson, paleontólogo del Museo Británico de Historia Natural, el cual tiene la colección más grande de fósiles en el mundo, hizo la siguiente confesión. Si supiera de cualquier transición evolutiva fósil o viviente, ciertamente lo habría incluido en mi libro Evolución. Pero no conoce que haya ninguna. Él es el paleontólogo del Museo Británico de Historia Natural, el que tiene la colección más grande de fósiles. Porque los registros fósiles son un escollo para los evolucionistas. No hay ninguna transición comprobable de una especie a otra. Darwin tenía una excusa en sus días, los hallazgos de fósiles eran escasos. Pero hoy, más de un siglo después de su muerte, y como dice alguien, después que él está convencido que esto fue por creación, hay abundancia de fósiles en el día de hoy. Sin embargo, David Robb, director del Museo Field de Historia Natural de Chicago, señaló lo siguiente. Nos encontramos a 120 años de Darwin y el conocimiento del registro fósil se ha expandido grandemente. Ahora tenemos 250,000 de especies fósiles, pero la situación no ha cambiado mucho. Tenemos incluso menos ejemplos de transición evolutiva de lo que teníamos en los días de Darwin. Pero ellos creen en la evolución. Ese problema del eslabón perdido es un dolor de cabeza tan grande para los evolucionistas que varias teorías han surgido para poder dar una explicación. La nueva teoría es la de un especialista en genética alemán llamado Richard Goldsmith. Lo que dice él en su especulación es que no hay evidencia consciente de un registro fósil para probar la evolución. Por lo tanto, esto se debió haberse producido dando saltos cuánticos. Entonces la gente oye esa palabra y dice, wow, esta gente sí sabe. Esta gente sí sabe. Grandes casas publicadoras publican estas cosas, es material de educación para los niños. Saltos cuánticos entre una especie y otra. En su libro El fundamento material de la evolución, él resume su postura diciendo, los progresos evolutivos principales debieron tomar lugar en grandes pasos únicos. Los tantos eslabones perdidos en el registro paleontológico son buscados en vano porque nunca han existido, dice él. La primera ave salió del huevo de un reptil. Señores, esta gente no son libros de
cómicos que ellos escriben, son libros supuestamente científicos, supuestamente. Supuestamente en serio, este individuo dijo que una mamá dinosaurio, una mamá reptil, tuvo un huevo y de allí salió una ave. No, pero no puede ser. ¿Cómo es posible? Bueno, si eso es algo inverosímil, más inverosímil todavía es que hay un libro recomendado por la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, por el Concilio Americano para la Educación y por la Asociación Internacional para la Educación de la Niñez, titulado El Huevo Maravilloso. Fue un libro escrito para niños, donde una mamá dinosaurio pone un huevo, de donde sale la primera ave, que sale volando y se pone en un árbol para cantar. Entonces, ¿cómo es posible que un libro así tenga semejante recomendación? Que traten de explicarle a ese niño con qué otra ave se pudo reproducir esa que salió del huevo. Ok, vamos a usar esta estadística. ¿Qué estadística hay entonces de que a la par se estuviera produciendo con otro reptil, otro huevo dando un salto cuántico y se produce otra ave al mismo tiempo a la par para que las dos entonces se puedan reproducir? Y aquí tenemos montones de aves de todo tipo y especies. ¿Cuántos saltos cuánticos debió haber en cada una de las variedades? Y algunos fueron a parar como cotorras, otras como guacamayos, otros como canarios. Saltos cuánticos, qué científico. Y recomendado por estas reputadas asociaciones. O sea que cada vez que una mujer va a dar a luz, hay que cerrar bien las ventanas, no vaya a ser que una criatura salga volando. Hermanos, sencillamente eso no es ciencia, eso es ciencia ficción. No es ciencia. Sin embargo, se le enseña a los niños como si fuera una verdad. Eso es una tragedia mundial. Entonces después salen como salen y dicen, ay, ¿por qué fue que salieron así? Pero es que tú le quitaste a Dios. ¿Tú le quitaste a Dios? ¿Y qué de las grandes reconstrucciones que se presentan en los libros? ¿Qué del Pithecanthropus erectus o del hombre de Pekín? Los libros se nos presentaban en libros de historia, en libros de ciencia. Nuestra historia ya con aquellos primates que fueron evolucionando. Eso es parte de nuestra historia. Con los libros de ciencia. El hombre de Nebraska se reconstruyó a partir de un diente que se encontró en 1922. Con un poco de imaginación, el diente se convirtió en una mandíbula. Después se conectó a un cráneo y después se le puso un esqueleto. Y luego el esqueleto se le dio figura, rostro, etcétera. En otras palabras, es una obra de arte creada por los científicos. Una obra de arte. Pero eso no es ciencia. Como dice alguien, eso pasó porque encontraron un diente. Imagínense si hubieran encontrado el esqueleto. Quizás hubieran publicado un almanaque mundial a partir de él. Un almanaque mundial, un esqueleto, y de ahí salen cómo era toda esa cultura. Un poco después de ese descubrimiento, un diente idéntico fue hallado por el geólogo Harold Cook. Lo único que en esa ocasión el diente se pudo unir al cráneo real, al esqueleto real, ese cráneo, de un cerdo salvaje que se encontró. No era nada más y nada menos que el diente de un cerdo. Pero se reconstruye, se hacen unas láminas tan hermosas. Hay que darle un premio a esos artistas. El hombre de Java se reconstruyó de una tapa del cráneo, un fémur y 3 dientes. Y mucha imaginación, desde luego. El fémur se encontró a 50 pies de donde estaba la tapa del cráneo y un año más tarde. Pero ellos lo unieron todo. Pero peor aún fue el hecho de que Eugene Dubois, su descubridor, guardó por 30 años el que cerca de donde él había tenido ese hallazgo había encontrado 2 cráneos humanos. Pero eso no lo dijo. O sea que justamente en la misma época donde era el hombre de Java, habían 2 hombres. En esa época ya había hombres. Entonces se levanta sospecha, ¿no?, de todos sus descubrimientos. Se han creado fraudes, personas que por mantener los recursos corriendo,
hacen fraudes para que le sigan inyectando, como le hicieron a la Fundación Rockefeller, para seguir utilizando dinero, ellos viviendo de eso. Y se han inventado fantasías para mantener esos recursos fluyendo. Pero no todos los evolucionistas creen que el hombre desciende del mono. No. Hay algunos que creen lo contrario, que el mono descendió de los hombres. ¿Qué les parece? Fue C.S. Lewis que dijo, ninguna teoría filosófica con la que me he encontrado es una mejoría radical a las palabras de Génesis de que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¡Qué afán el del hombre por deshacerse de la autoridad de Dios sobre su vida! Y en ese afán enloquecen, se entontecen y hablan tonterías. No, eso no es ciencia empírica. Eso es fantasía, eso es filosofía, eso son teorías. Simplemente para ellos poder seguir viviendo sin Dios en el mundo. No, el poder que nosotros vemos desplegado en esta creación, solamente Dios lo puede tener. Solamente Dios pudo haber hecho una creación como la que nosotros vemos. Las estadísticas serían imposibles de nosotros poder ver todo esto ya formado de sopetón. ¿Por qué todavía no estamos evolucionando y mejorando supuestamente? Yo creo que la cosa es para peor. Deberían haber millones de procesos evolutivos al mismo tiempo. O de saltos cuánticos. O sea, una persona, los que tendrían más argumentos para apoyar la teoría de los saltos cuánticos serían los que tienen granja de pollo. Porque de repente uno de esos pollos, ¿quién sabe lo que puede salir de ahí? ¿Pero han visto ellos algo salir en esa granja? ¿Ha habido algún granjero de pollo que ha visto uno de esos saltos cuánticos? ¿Dónde que están? Pero es que no quieren a Dios en su corazón. El hombre se ha entenebrecido en su afán de sacar a Dios de su vida. Pero no solo vemos el poder de Dios desplegado en el acto mismo de creación, el poder que se necesita para decir sea y es. Vemos también el poder de Dios desplegado en la forma en que Él sustenta su creación. En que Él sustenta la creación. Mantener esa creación. Hacer el universo es un gran despliegue de su poder. Una prueba suficiente de la omnipotencia de nuestro Dios. Pero el Señor no solo lo hizo, sino que también lo sostiene. Sostiene ese universo y para eso también se necesita de un poder omnipotente. No solo porque hacer que los astros, los planetas y los cometas se mantengan en sus órbitas, los cuales forman parte a su vez de sistemas y estos de galaxias, también hay que pensar en el hecho de que el átomo mismo se mantenga unido, teniendo en su núcleo una carga de protones con carga positiva. Eso es increíble. Y eso solo Dios lo puede hacer. Solo Dios puede mantener la cohesión estructural de los átomos para que nosotros no nos desintegremos. Solo Dios puede hacerlo. El hombre estudia el átomo y descubre que tiene los electrones y la carga positiva con los neutrones en el núcleo, con los neutrones, los protones y neutrones. Y estudian ahora cómo estos a su vez se subdividen a cosas recientes que los hombres han descubierto. Y no logran admitir que todo eso es obra del Altísimo. Él es quien mantiene esa carga positiva unida allí en el núcleo. Él es el que puede hacer eso. Salmo 93. ¿Por qué es que todo se mantiene? ¿Por qué es que todo está sustentado? Porque Dios es Rey. Porque Él está en su trono. El Salmo 93, versículo 1 dice, Jehová reina, se vistió de magnificencia, Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Dios lo afirmó y así es. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Hebreos 1:3.
hablando de nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dice que Cristo es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Cuánto poder se necesita para mantener a una creación como la nuestra? Todos los procesos naturales están bajo el control y el gobierno de Dios. Jehová reina. Solo Dios le puede quitar 400 metros de altura a una montaña, como lo hizo con el monte Santa Elena en el estado de Washington. 400 metros. ¿Quién puede hacer eso? Dios. Erupciona. El gran poder de Dios. Ingenieros, ¿cuántas palas mecánicas se necesitarían para quitar todo eso y en cuánto tiempo? Dios lo puede hacer en un 2x3. Las leyes naturales que gobiernan en la tierra son parte del cuidado de Dios. La fuerza gravitacional debe mantenerse como está. Si fuera un poco mayor, el metano y el amoníaco imposibilitarían la vida en la tierra. Con un poco más de fuerza de gravedad, esos dos elementos no subirían. Se quedarían aquí y nos moriríamos. Si fuera un poco menor, el vapor de agua se escaparía demasiado rápido y la vida sería igualmente imposible. La distancia entre la Tierra y el Sol también tienen que mantenerse. Si la Tierra estuviera un poco más lejos del Sol, el planeta se enfriaría y sería imposible vivir. Si la Tierra estuviera un poco más cerca, entonces se calentaría en algo imposible de soportar. La velocidad de rotación también debe mantenerse. Si rotara más despacio, la diferencia de temperatura entre el día y la noche sería demasiado grande para vivir. Si la Tierra rotara más rápidamente, la velocidad del viento sería demasiado grande para sobrevivir. La fuerza gravitacional de la Luna, la fuerza que ejerce la Luna sobre la Tierra, también debe mantenerse. Si no, el ciclo de agua sería imposible si esa fuerza fuera más o menos fuerte. No se diera la lluvia que descendiera al mar y se evaporara para regresar, no, eso no se diera. Si Dios no estuviera sosteniendo el mundo, nosotros no estaríamos aquí. Dice que Él sostiene la creación con la palabra de su poder. Él es quien mantiene los ciclos de la naturaleza en funcionamiento. Según Mateo 5:45, Él es el que hace salir su sol sobre justos e injustos. Según Hechos 17:25, Él es el que da vida y aliento a todos. Él es el que nos mantiene vivos. ¿Y cuánto poder se necesita eso? ¿Cuánto poder? Es que Dios es omnipotente. Entonces el poder de Dios desplegado en el acto de creación, el poder de Dios desplegado en el sustento de su creación. En tercer lugar, el poder de Dios desplegado en la creación misma, en lo que vemos en la creación, en lo que hay ahora en la creación. Veamos algunos ejemplos. La Biblia nos dice, solamente con mirar a los cielos, nosotros tenemos suficiente evidencia para ver esto. El Salmo 68 dice lo siguiente, Salmo 68, versículos 32 al 35. Salmo 68, 32. Dice, reinos de la tierra, cantad a Dios, cantad al Señor. Al que cabalga sobre los cielos de los cielos, que son desde la antigüedad. He aquí dará su voz, poderosa voz, atribuid poder a Dios. Sobre Israel es su magnificencia, y su poder está en los cielos. Temible eres, oh Dios, desde tus santuarios. El Dios de Israel, Él da fuerza y vigor a su pueblo. Bendito sea Dios. Dice, su poder está en los cielos. Lo encontramos en el cielo atmosférico y lo encontramos en el espacio, en el segundo cielo. Hay un despliegue del poder de Dios por doquier en el cielo. Dice el Salmo 150, alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento.
Hay una magnificencia en el firmamento que el hombre debe ver. Podemos hablar de lo que ocurre entonces en la atmósfera y lo que ocurre fuera de la atmósfera. Dice el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Vemos en los cielos algo. La palabra de Dios presenta a las estrellas como una manifestación del gran poder de Dios. El Salmo 147:4 dice, Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres, grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. ¿Noten cómo relaciona el poder de Dios con las estrellas? Él cuenta el número de las estrellas, llama a cada una por su nombre, y entonces dice, grande es el Señor y de mucho poder. Grande es. Nosotros no podemos más que contar unas cuantas estrellas. A simple vista podemos llegar a cierto número. Utilizando telescopios podemos quizás a un número mucho más preciso de lo que nuestros ojos alcanzan a ver. En esta perspectiva que tengamos, Dios tiene la capacidad de contar todas las estrellas y de ponerle nombre a cada una. Ponerle nombre a cada una. El hombre llega a cierto nivel de capacidad que puede ponerle nombre quizás a sus ovejas, a sus vacas. Esta es fulanita, esta es la que tiene la mancha aquí, esta es fulanita. Dios conoce cada una de sus estrellas como si fueran ovejas. ¿Y sabe su nombre? La estrella más cercana es el Sol. Una sola estrella. Una sola. El Sol es como un gran reactor nuclear. Es más grande y poderoso que 1.000.000 de plantas nucleares. Por su tamaño, podemos meter más de 1.000.000 de tierras dentro del Sol. Vean la dimensión de este objeto. Imagínense el poder que genera este monstruo, que estando tan lejos, aquí aún nos calienta a nosotros. La verdad que esa gran explosión, ese Big Bang, una cosa increíble. Esa sopa galáctica es una obra increíble. Imagínense si eso tiene poder. El poder de quien lo hizo. El poder de quien hizo un sol así. Pero el Sol es solo una estrella más de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Se ha ofrecido el estimado de que solo en nuestra galaxia tenemos 200.000 millones de generadores nucleares en las estrellas. Pero nuestra galaxia es una de muchas otras galaxias más. Y así como las estrellas forman constelaciones y galaxias, las galaxias forman grupos y estos a su vez supergrupos, como los llaman los astrónomos. El número de estrellas que se estima, y yo no sé cómo lo calculan, dicen que es 10 elevado a la 23 potencia. Un 1 con 23 ceros. Yo no sé cómo se lee. Y cada una de esas estrellas puede contener 1.000.000 de plantas nucleares de poder. ¿Cuánta energía hay desplegada en el universo? ¿De dónde salió esa energía? La primera ley de termodinámica, que es la ley de la conservación de la energía, dice que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. No se crea ni se destruye, se transforma. ¿Quién puso esa energía ahí? Eso es una ley, no una teoría. La evolución es una teoría. La ley de la conservación de la energía es una ley. Es comprobable que esto no surgió sin ninguna causa. Hay una causa que la produjo, y esa causa es Dios. Ahora, si hay tanto poder y tanta energía en el universo, ¿cuánto poder tiene el que hizo todo eso? ¿Cuánto poder tiene Dios? Era Immanuel Kant que decía que hay dos cosas que a él le asombraban. Una de ellas era la ley moral que se veía en su corazón, y otra era un cielo estrellado. Dice, ver un cielo estrellado, dice, eso me asombra.
Pero nosotros nos acostumbramos a... sí, mira la estrella. Un cielo estrellado. ¿Qué significa que están todas esas estrellas ahí? Que Dios las puso con su poder. Y que Él es muchísimo, muchísimo más poderoso que esas estrellas. Y tú y yo ni nos atrevemos a acercarnos a una estrella así. Es que no podemos acercarnos. Pero si pudiéramos, ya ustedes saben lo que nos pasaría. Ahora, eso es en el espacio. Ve todo aquello en el espacio. El despliegue del poder de Dios. Pero vamos a hablar del cielo atmosférico, algo más cerca a nosotros. El cielo atmosférico. ¿Qué de las tormentas eléctricas? Vamos al Salmo 29. Salmo 29. Dice el salmista, tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder. A Dios es que hay que atribuirle la gloria y el poder. Dice, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Noten, voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano, los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Noten cómo se repite constantemente voz de Jehová, voz de Jehová, voz de Jehová. En hebreo se propone que aquí hay un sonido onomatopéyico. La palabra voz es call. Call Jehová. Un trueno. Un sonido de trueno. Call Jehová. Sonido, voz de Dios, voz de Dios, voz de Dios en cada trueno. Es lo que está diciendo este salmo. Quebranta por eso los cedros. Jehová con voz con potencia. El poder de Dios es presentado como capaz de aún romper a los cedros. Los rayos son capaces de fulminar a cualquiera. Todo el mundo respeta las tormentas eléctricas. Y no solo los niños salen corriendo. Yo tenía un familiar que se escondía abajo de la cama. Todo el mundo respeta. Cuando cae un rayo de eso, un sonido de eso, todo el mundo lo respeta. Cayó cerca, dice la gente. Pero para que hayan truenos, debe haber rayos. Debe haber rayos. Los truenos son el resultado del aire haberse calentado tan rápidamente que se expande con un estruendo gigantesco al romper la barrera del sonido. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego, dice el versículo 7. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. ¿Usted no ha sentido esos truenos que aún hacen vibrar las cosas? Eso es voz de Dios. Se calcula que por promedio en el mundo hay 3.500 tormentas eléctricas. 3.500. Dice, estas producen 100 rayos por segundo, 6.000 por minuto, 360.000 por hora, 8.640.000 cada día, 259.200.000 cada mes, y 3.153.600.000 por año. Y cada rayo lleva consigo aproximadamente 25.000 voltios de electricidad por pulgada. Eso es poder. Eso es poder, desplegado en el cielo atmosférico nada más. La pregunta es, ¿de dónde viene ese poder? Dice la Biblia de las Américas en Job 36, he aquí, Él extiende su relámpago en derredor suyo y cubre los abismos del mar. Él cubre con sus manos con el relámpago y le ordena dar en el blanco. Así dice la Biblia de las Américas en Job 36, 30 y 32. Cubre sus manos con el relámpago y le ordena dar en el blanco. Si el rayo tiene poder, ¿cuánto poder tendrá el Dios que hace los rayos? Job 37. Si buscan Job 37 conmigo.
La Biblia Reina Valera traduce en ese texto luz. Donde quiera que ustedes vean luz allí, pueden poner relámpago o rayo. Versículo 2. Escuchad atentamente el estruendo de su voz y el rugido que sale de su boca. Bajo todos los cielos lo suelta y su relámpago hasta los confines de la tierra. Tras él ruge una voz, truena él con su majestuosa voz y no retiene los relámpagos mientras se oye su voz. Maravillosamente truena Dios con su voz, haciendo grandes cosas que no comprendemos. Versículo 11. También él carga de humedad la densa nube y esparce la nube con su relámpago. Aquella gira y da vueltas por su sabia dirección para hacer todo lo que él le ordena sobre la faz de toda la tierra. Versículo 14. Escucha esto, Job. Detente y considera las maravillas de Dios. ¿Sabes tú cómo Dios las establece y hace resplandecer el relámpago de su nube? ¿Sabes tú la posición de las densas nubes? Maravillas del perfecto en conocimiento. Versículo 22. Del norte viene dorado esplendor, majestad impresionante alrededor de Dios. Es el Todopoderoso. No le podemos alcanzar. Él es grande en poder. ¿De dónde viene todo ese poder? Todo ese poder viene de Dios. Y si hay tanto poder en los rayos, ¿cuánto poder habrá en el Señor? Dad a Jehová, entonces dice el salmista, dad a Jehová la gloria y el poder. Atribúyanle a Dios toda la gloria y el poder. Él es el omnipotente. El ver el poder de Dios desplegado en la creación debe llevarnos a adorarle. Debe llevarnos a darle gloria. Romanos 1:20, sin embargo, nos dice que el eterno poder de Dios que se hace visible por medio de la creación no llevó a los hombres a darle gracias ni a glorificarle. Y el hombre se envanece en sus razonamientos. El hombre llega a conclusiones que son ilógicas, son irracionales, pero se empecinan en mantenerlas para sacar a Dios de sus vidas, para pensar que haciendo así no le van a tener que dar cuenta al Todopoderoso, pero se equivocan. Eso no elimina a Dios. El que una persona diga, yo no creo en Dios, eso no quita a Dios, tan solamente te condena a ti. Mi amigo, mira el despliegue de Dios en la creación. Dios es poderoso y Dios tiene tu vida en sus manos. Su necio corazón ha sido entenebrecido y profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles y animales. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. La gente prefiere creer una mentira, algo que no es verdad. Y honran y dan culto a las criaturas y no al Creador. El astrónomo Carl Sagan, quien dijo no creer en Dios, reconoció la gran complejidad del diseño del mundo y de sus criaturas. Él dijo, hablando del cromosoma, un solo cromosoma humano contiene 20.000 millones de bits de información. ¿Cuánta información son 20.000 millones de bits? Dice él, ¿cuál sería su equivalente si todo fuera escrito en un libro impreso común en lenguaje humano moderno? 20.000 millones de bits sería equivalente a cerca de 3.000 millones de letras. Si hay aproximadamente 6 letras en una palabra promedio, el contenido de información en un cromosoma humano correspondería a cerca de 500 millones de palabras. Si hay alrededor de 300 palabras en una página ordinaria de impresión, esto corresponde a cerca de 2 millones de páginas. Si un libro típico contiene 500 de tales páginas, el contenido de información de un solo cromosoma humano correspondería a 4.000 volúmenes. Un solo cromosoma humano. Está claro entonces, dice él, que el cromosoma contiene una biblioteca enorme de información. Es igualmente claro que se necesita una biblioteca tan rica para especificar a un objeto construido tan exquisitamente y funcionando tan intrincadamente como el ser humano. Pero no creía en Dios. Él no creía que fue Dios que lo hizo. Él creía que eso fue por pura casualidad. Por pura casualidad. Si usamos estadística, la estadística de que por pura casualidad se formen las proteínas de los aminoácidos, un sistema sencillo, no complejo de proteínas,
es 10 elevado a la 161 potencia, si mal no recuerdo. Un 10, un 1 con 171 ceros. Para que de un aminoácido se forme un sistema simple de proteínas. Pero el ser humano o la vida en sí no es una proteína simple, es compleja. Pero prefieren creer que esto fue algo tan de casualidad y que todo esto ha sido tan increíble, que había que tener más fe en eso de que se formó una proteína simple de un aminoácido de esa forma, que en simplemente postrarse el hombre y reconocer que Dios hizo los cielos y la tierra. Es por fe que creen en la evolución, eso no es ciencia, eso es una filosofía. Es por fe que creen eso, y la fe la tienen depositada para poder hacer con sus vidas según ellos quieran. Por eso los exponentes de la revolución sexual tienden a creer en la doctrina de la evolución. Porque como son simples animales, ellos pueden hacer con sus vidas lo que ellos quieran, sin tener que darle cuenta a nadie. Son instintos animales, somos así. Cierto profesor de ciencia construyó un planetario, un modelo a escala del sistema solar hecho a precisión. Un estudiante entró en su oficina y le preguntó que quién fue que lo hizo. Y el profesor le dijo, nadie. El estudiante se ríe y le pregunta de nuevo, vamos, ¿quién fue que hizo esa pieza tan fantástica de trabajo, tan precisa? El profesor le contestó, nadie, sencillamente ocurrió. El estudiante, que lucía confuso y molesto, el profesor lo ve y entonces le dice, bueno, si te puedes ir de esta clase y ver la naturaleza que está a tu alrededor y creer que sencillamente ocurrió, también puedes creer que este trabajo preciso sencillamente ocurrió sin un creador. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, ese sistema sí lo tuvo que haberlo hecho alguien. Pero el mundo no, el universo. El universo sí fue fruto de la casualidad. Los proponentes de la evolución quieren que los hombres supuestamente abran los ojos y que vean a Dios como un mito. Que así como al crecer nos damos cuenta que los Reyes Magos y Santa Claus son un mito, también reconozcamos que Dios es una fantasía y que la materia es todo lo que hay, que la materia se creó a sí misma. Y ellos dicen, o todo esto es una ilusión. ¿Prefiere creer eso? O todo esto se fue transformando de las sopas galácticas, se dio el origen de la vida, y el hombre evolucionó hasta ser lo que es en el día de hoy, y ya no ocurre más, qué raro, y con saltos cuánticos, todo esto que está como está. ¿O tú crees que la materia es eterna y que el universo es eterno? Pero hay otra opción. O tú crees esas cosas, o tú crees que Dios hizo los cielos y la tierra con su poder. Es una visión muy cómoda para el hombre apoyar y sostener su estilo pecaminoso, decir que esto surgió por casualidad. La materia no va a opinar acerca de las aventuras amorosas y extramaritales de los hombres, no. La materia no se va a meter con nadie por el simple hecho de ser un egoísta y un codicioso, no. La materia no va a juzgar a nadie en el día del juicio. A todo el que tenga un estilo de vida cuestionable, le conviene que todo haya surgido por evolución. Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Al famoso evolucionista Sir Julian Huxley le preguntaron en una ocasión por qué la gente abrazó tan rápidamente la teoría de la evolución. Y dice que su respuesta fue, porque el concepto de un Dios creador interfiere con nuestras costumbres sexuales. Por eso hemos sacado a Dios de la existencia por medio de los razonamientos. Para nosotros se ha convertido en nada más que la sonrisa tenue del gato cósmico en Alicia en el País de las Maravillas. Entonces hay una agenda detrás de la promoción de esa teoría. Hay una agenda. Y de lo que hay que preocuparse ahora es de que cada quien esté protegido por causa del SIDA.
no por causa de ser fiel al Señor. La sociedad que busque destruir la doctrina bíblica de la creación cosechará los frutos de su incredulidad. La teoría de la evolución no es una teoría científica inocente. No es científica, no es inocente. Es una herejía religiosa, no es una ciencia empírica. Y lo primero que el hombre necesita comprender es que hay un Dios a quien le tiene que dar cuenta. El universo no surgió solo, Dios lo hizo con su poder. Y ese Dios se ha ofendido con el hombre por causa de su pecado. ¿Y quién podrá irse en contra de Dios y le irá bien? Un Dios tan poderoso. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, es lo que dice la palabra. Antes que vengan los días malos y los años de los cuales tú no tengas contentamiento. Acuérdate de tu Creador. La rebelión del hombre contra Dios es una insensatez. Oponerse a Dios no solo es inútil, es fatal. Fatal. La Escritura dice que el mismo Dios que hizo los cielos y la tierra, un día quemará con fuego a la tierra en la emisión de su juicio, según 2 de Pedro capítulo 3. Y que por lo tanto los hombres deben prepararse para cuando llegue ese día. ¿Y cómo se puede salvar el hombre? Solamente por la misericordia y por la gracia de Dios. Solamente por el poder de Dios. Ese Dios omnipotente tiene que hacer lo que es imposible para el hombre en tu vida. Por eso la Escritura dice, no, la salvación es imposible para el hombre, pero todo es posible para Dios. Para ti es imposible para tú decir, de ahora en adelante me decido ser cristiano. No. Porque no es de hombre ni por hombre, sino de Dios y de quien Él tenga misericordia. Pídele y suplícale a Dios que tenga misericordia. Y no solamente te hagas creacionista, hazte cristiano para la salvación de tu alma. Busca a Cristo, vive para Él y solamente a Él. Y esa doctrina para nosotros los creyentes debe ser de gran consuelo. Si Dios tiene tanto poder para hacer esta creación tan maravillosa, sostenerla y tener un despliegue en cada una de las cosas que hace, de ese poder tan majestuoso, hermanos, en cualquier circunstancia, podemos arrojarnos a sus brazos y saber que podemos confiar en Él. Por eso Pedro consolaba a los hermanos a quienes le escribía, 1 de Pedro les decía, ustedes están sufriendo tribulación, angustia, encomienden sus almas al fiel Creador. Si Dios tiene ese poder y Él es tu Padre Celestial, Él tiene el poder para librarte de cualquier situación. Si no lo ha hecho es porque en su sabiduría infinita Él sabe que hay algo que Él todavía tiene que hacer en nuestras vidas. Pero poder no le falta. Poder no le falta. Y Dios cumplirá todas y cada una de sus promesas. Lo que Él prometió, dice, ay, mira, es que no pude ya, se me acabaron los recursos. No. Lo que Él prometió, lo va a cumplir a cabalidad, hermano. Aquí en la tierra, cada una de las cosas que te ha prometido. Y luego en la eternidad, una vida de satisfacción plena delante de su presencia, para siempre y siempre, para gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a orar. Señor, queremos, junto al salmista, atribuirte a ti la gloria y el poder. Tú eres, oh Dios, único, tan poderoso, pero al mismo tiempo tan misericordioso. Te damos las gracias por concedernos el privilegio de tener comunión con un Dios como tú. Y porque ante todas tus promesas, por tu gran poder, tú nunca nos quedarás mal. Y queremos pedirte que tú aumentes nuestra fe. Oh Dios, bendito seas. Permítenos siempre tener palabra en nuestros labios para proclamar al mundo que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Que nosotros podamos decirle al mundo que ese Dios que ha creado todas las cosas es un Dios que ha sido ofendido por causa del pecado, pero que al mismo tiempo es un Dios que está dispuesto a perdonar, amplio en perdonar. Y que si nosotros venimos en confesión de nuestras faltas, hay salvación y vida eterna. Padre, ayúdanos a poder pronunciar y proclamar ese evangelio hasta que nosotros seamos reunidos contigo en la eternidad. Gracias, oh Dios, en Cristo Jesús. Amén.